un viaje a lo desconocido. Hace varios años, mientras aún era un estudiante universitario, tuve una experiencia aterradora que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Durante aquel tiempo, decidí realizar un proyecto de investigación sobre los misteriosos sucesos que ocurrían en asilos psiquiátricos abandonados. Mi objetivo era comprender las historias escalofriantes que rodeaban a estos lugares y darles una explicación lógica. Pero lo que descubrí superó todas mis expectativas. Después de investigar a fondo, descubrí un asilo psiquiátrico abandonado cerca de la ciudad donde vivía. El lugar había estado cerrado durante décadas debido a rumores de abusos y tratos inhumanos hacia los pacientes. Pero lo que más llamó mi atención fueron las historias sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables que rondaban por los pasillos y habitaciones del edificio. Decidido a obtener pruebas tangibles, reuní a un pequeño grupo de amigos y nos aventuramos en el asilo una noche. Desde el momento en que cruzamos el umbral de la puerta, sentimos una presencia ominosa. Los pasillos oscuros y polvorientos nos daban la sensación de estar siendo observados constantemente. A medida que avanzábamos, las sombras se retorcían y parecían moverse por sí solas, como si el aire estuviera impregnado de una energía sobrenatural. Pronto, nos encontramos en la sala de terapia, donde los pacientes solían reunirse para recibir tratamiento. Al entrar, el ambiente se volvió denso y opresivo. Podía sentir cómo se erizaba el vello de mi nuca y un escalofrío recorría mi espalda. Mis amigos también notaron la atmósfera inquietante y comenzaron a temblar de miedo. De repente, escuchamos un susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía venir desde las sombras. Nos miramos con desconcierto y decidimos investigar más a fondo. Al iluminar con nuestras linternas, descubrimos un viejo diario en una de las sillas. Con cuidado, lo abrimos y comenzamos a leer. El diario pertenecía a uno de los médicos que trabajaba en el asilo en los años oscuros de su historia. Describía los horrores que los pacientes habían soportado, torturas físicas y mentales, experimentos inhumanos y terapias incomprensibles. Pero lo que más me impactó fueron las últimas páginas. El médico confesaba haber liberado algo oscuro y maligno en el asilo, algo que no podía controlar. Mientras seguía leyendo, la temperatura del ambiente descendió rápidamente y las luces comenzaron a parpadear. Era como si la presencia que habitaba allí estuviera manifestándose ante nosotros. El terror se apoderó de todos nosotros y nos abalanzamos hacia la salida, corriendo a través de los pasillos mientras las sombras nos perseguían. Finalmente, llegamos a la puerta principal y salimos al exterior, exhaustos y temblando. Miramos hacia atrás y vimos cómo las ventanas del asilo brillaban con una luz siniestra, mientras las voces de los pacientes desesperados resonaban en el aire. Después de esa noche aterradora en el asilo psiquiátrico abandonado, mis amigos y yo decidimos mantenernos alejados de aquel lugar maldito. Sin embargo, las experiencias que vivimos continuaron persiguiéndonos en nuestros sueños y pensamientos. El diario que encontramos en la sala de terapia se convirtió en una obsesión para mí. Investigaba cada página, cada palabra escrita por el médico perturbado que había liberado algo oscuro en aquel asilo. Traté de encontrar respuestas,
una forma de desentrañar el misterio y entender lo que realmente sucedió allí. A medida que profundizaba en mis investigaciones, descubrí más historias sobre el asilo y los sucesos inexplicables que habían ocurrido allí. Otras personas habían informado sobre avistamientos de sombras inquietantes, risas siniestras que parecían surgir de la nada y objetos que se movían solos. Los testimonios eran similares a lo que mis amigos y yo habíamos experimentado. Un antiguo residente del asilo, que había sido liberado mucho antes de su cierre, fue una de las personas que logré contactar. Me advirtió sobre los peligros de indagar en lo desconocido y me instó a dejar de buscar respuestas. Según él, el asilo era un lugar donde convergían fuerzas malignas y entidades sobrenaturales. Era como si la crueldad y el sufrimiento infligidos a los pacientes hubieran dejado una huella imborrable en el lugar, alimentando una presencia oscura que aún acechaba sus pasillos vacíos. Aunque las advertencias eran claras, mi sed de conocimiento y mi necesidad de comprender superaron cualquier temor. Decidí regresar al asilo una vez más, esta vez en solitario, para tratar de descubrir la verdad. Cuando ingresé nuevamente, sentí que las paredes mismas parecían susurrar en mi oído. El aire estaba cargado de una energía malévola y podía sentir cómo me envolvía en una especie de abrazo gélido. Me aventuré en los pasillos con una linterna en mano, mis pasos resonando en el silencio opresivo. A medida que exploraba cada rincón del asilo, encontré pruebas de los experimentos inhumanos y torturas descritas en el diario. Los restos oxidados de instrumentos médicos, las marcas en las paredes y los muebles destrozados eran testigos mudos del sufrimiento que allí se vivió. Cada paso que daba, la presencia maligna parecía intensificarse, como si mi curiosidad despertara su ira. De repente, mientras caminaba por uno de los pasillos, vi una figura borrosa en la distancia. Era una sombra oscura que se movía con una agilidad sobrenatural. Sentí que mis latidos se aceleraron y un escalofrío recorrió mi espalda. Me apresuré a seguir la figura, tratando de mantener mi compostura y enfrentar lo desconocido. La sombra me llevó a una habitación pequeña y desolada. Al entrar en la habitación, me encontré con una escena espeluznante. Las paredes estaban cubiertas de grafitis oscuros y grotescos, dibujos que parecían reflejar la angustia y el sufrimiento de los pacientes. En el centro de la habitación, vi una figura encorvada y temblorosa. Era un hombre, vestido con harapos y con una mirada vacía en sus ojos. Me acerqué con cautela, sintiendo como el ambiente se volvía aún más opresivo. El hombre parecía no darse cuenta de mi presencia, estaba atrapado en su propio mundo de desesperación y locura. Decidí hablarle, intentando obtener alguna respuesta o pista sobre lo que había ocurrido en aquel asilo. «Puedo sentir su presencia», susurró el hombre con una voz entrecortada. «Los lamentos de los pacientes perduran en estas paredes. No deberías estar aquí, nadie debería». Intrigado y asustado a partes iguales, le pregunté al hombre sobre la entidad maligna que supuestamente habitaba en el asilo. Su rostro se tensó y sus ojos se llenaron de un profundo temor. Me habló de algo que él llamaba el devorador de almas, una entidad oscura y hambrienta que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento de los pacientes. Según él,
El médico del diario había realizado rituales oscuros para invocar a esta entidad y usarla como una herramienta para someter a los pacientes rebeldes. Pero algo salió mal. El devorador de almas escapó de su control y se apoderó del asilo, sembrando el caos y la muerte en su camino. La angustia y el terror en la voz del hombre eran palpables, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Decidí abandonar el asilo de inmediato, convencido de que no debía seguir indagando en aquel lugar maldito. Desde entonces, mis pesadillas se han vuelto más intensas y perturbadoras. A menudo me encuentro reviviendo las imágenes y los susurros del asilo psiquiátrico abandonado. Siento como si la oscuridad que allí habitaba me persiguiera en cada momento, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas ni controladas. El asilo sigue en pie, una sombra de su antiguo esplendor. Aunque ha sido declarado peligroso y fuera de límites, hay rumores de que algunos intrépidos aventureros aún se atreven a adentrarse en sus pasillos en busca de respuestas o emociones fuertes. Pero advierto a aquellos que se aventuren a hacerlo, tengan cuidado, porque la oscuridad que acecha en aquel lugar es real y puede cambiar sus vidas para siempre.